Primeramente, chicos, buenos días con todos ustedes, esperando que todos se encuentren bien en casa. Y bueno, realmente es una alegría el poder reunirme nuevamente con ustedes para poder seguir trabajando. ¿Ya, chicos? Eh, Vamos a continuar con el desarrollo de las sesiones. El tema que vamos a trabajar el día de hoy básicamente va relacionado a lo que vendría a ser el principio de incertidumbre de Heisenberg y el principio de la dualidad de la materia de Broglie. ¿Ya? Entonces, vamos a dar una parte introductoria a lo que correspondería ya a algunos principios que nos van a poder ayudar a entender la estructura actual del átomo, que es un tema de la siguiente clase, ¿ya? Que es un tema de la siguiente clase. Entonces, vamos a ver qué principios nos ayudan a poder entender mejor cómo es el comportamiento o cómo es la estructura actual del átomo, cómo es el comportamiento del electrón, formando este parte del átomo. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Antes de empezar, vamos a definir cuál es nuestra competencia, cuál es nuestra capacidad y cuál es nuestro desempeño que vamos a trabajar el día de hoy. Para esto nos va a ayudar Alessandra en la lectura. Alessandra, ¿estás ahí? Alessandra. Presente, profe. Acá estoy. Muy bien. Alessandra, ayúdame con la lectura, por favor. Ya, profe. Competencia. Indaga mediante métodos científicos. La capacidad. Genera y registra datos e información. Desempeño precisado. Obtiene y organiza datos cualitativos, cuantitativos, a partir de análisis de los conceptos del comportamiento del electrón mediante el principio de incertidumbre de Heisenberg. Principio de la dualidad de la materia de Louis de Broglie. Y los... Profe, no alcanzo a ver esa parte. Ah, ya. Ya, muy bien. Ya, gracias, Alessandra. Y a todos atentos, por favor. Efectivamente, nuestra competencia que vamos a trabajar el día de hoy va direccionada más que todo a la competencia indaga mediante métodos científicos. ¿Ya? En conclusión, el desempeño que vamos a lograr todos al terminar la sesión es el siguiente. Al terminar la sesión, todos vamos a poder determinar y vamos a poder explicar cómo es el comportamiento del electrón según el principio de incertidumbre de Heisenberg y el principio de la dualidad de la materia de Broglie. ¿Ya? Vamos a poder explicar en qué consisten estos dos principios. ¿Ya? Muy bien, continuamos. Antes de empezar, antes de empezar a hablar sobre el principio de la dualidad de la materia y el principio de incertidumbre, tenemos que conocer un poquito en referencia a lo que vendría a ser la teoría cuántica. Es decir, tenemos que hablar sobre qué son los cuantos. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo siguiente. Acá voy a hacer un pequeño pare. ¿Ya? Muy bien, chicos. Entonces, hablamos en referencia a los cuantos de Planck. ¿Ya? Hablamos en referencia a los cuantos de Planck. Aquí me va a apoyar en la lectura Ulises. ¿Estás ahí ya? ¿Ya estás ahí, Ulises? Sí, profesor. Ayúdame con la lectura, por favor. Los cuantos de Planck. Pero hasta ese momento no se sabía la relación entre la temperatura y la intensidad y longitud de onda. En 1900, Max Planck, 1858-1947, resolvió el problema con una hipótesis audaz. Propuso que la energía solo puede ser liberada, absorbida por los átomos en paquetes de cierto tamaño mínimo. Ya, muy bien, gracias, Ulises. Entonces, nos diste, ¿no es cierto?, en referencia a los cuantos de Planck. Dice que hasta ese momento no se sabía la relación que existía entre la temperatura, ¿ya?, entre la intensidad y entre la longitud de onda, ¿ya? Pero en el año de 1900, Max Planck
¿ya? Resuelve el problema con una hipótesis, ¿ya? Él propone que la energía solo puede ser liberada o absorbida por los átomos en paquetes de cierto tamaño mínimo. Esta energía que es liberada o que es absorbida en estos pequeños paquetes de energía de tamaño mínimo se denominan como cuantos, ¿ya? Es así, por ejemplo, que cuando nosotros, recordando aquí, hablamos del modelo atómico de Niels Bohr, vimos que Niels Bohr define al átomo, ¿no es cierto?, de la siguiente manera. Está formado por una zona central a la cual Niels Bohr lo denomina núcleo, y alrededor del núcleo se encuentran los electrones girando a grandes velocidades en unas zonas denominadas como niveles de energía, en envoltura nuclear, ¿no es cierto? Niveles de energía, ¿ya? Y ahí vimos que de un electrón se encuentra en un determinado nivel de energía, ¿ya? Si este electrón se va a ubicar en un nivel de energía más cercano al núcleo del átomo, este electrón tiene que perder energía, va a liberar energía, ya se va a cuantizar, ¿ya? Entonces va a perder un paquete energético llamado cuanto, ¿sí? Entonces esto hace que el electrón se pueda ubicar en un nivel de energía más cercano al núcleo. Lo contrario, si este electrón se va a ubicar en un nivel de energía más alejado, se va a alejar más del núcleo, ¿qué es lo que sucede? Este electrón va a absorber energía, va a absorber un paquete de energía mínimo, ¿ya? A ese paquete de energía lo denominamos como cuanto, ¿ya? Entonces se va a cuantizar también. Entonces, de esa forma, este electrón realiza un salto y se ubica en un nivel de energía más alejado del núcleo, más externo, ¿ya? Entonces, a eso es a lo que a lo que se refiere acá Max Planck más que todo, en cuanto a lo que vendría a ser el explicar cómo es que se absorbe o se libera energía, ¿ya? Muy bien. Entonces, nosotros vamos a hablar con referencia a estas variables, ¿ya? ¿Todos vemos la parte inferior de la diapositiva, chicos? ¿Todos vemos la parte inferior? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces, esta variable h nos dice que nos va a representar, ¿no es cierto?, a la constante de Planck. Esta variable h, llamada también constante de Planck, tiene un valor, ya tiene una equivalencia. Vamos a ver que la equivalencia de esta constante de Planck tiene un valor de 6,63 por 10 a la menos 34 joules segundo. ¿Sí? Joules segundo. Entonces, esa es la equivalencia de la constante de Planck. ¿Ya? Muy bien. Hasta aquí. Ok, continuamos. ¿Ya? Muy bien. Más o menos lo que trata de explicar Max Planck en referencia a cómo un electrón puede moverse de un determinado nivel de energía a otro es el siguiente. Vean, imaginemos, acá tenemos un árbol, ¿no es cierto? Y tenemos dos ramas, ¿ya? Y en esta rama, la rama superior, tenemos a un ave, ¿verdad? Entonces nos dice, para que esta ave pueda pasar a un nivel de energía, a una rama, por ejemplo, inferior, ¿no es cierto?, más cerca al núcleo del átomo, en otras palabras, este tiene que realizar un salto, ¿sí? Este tiene que realizar un salto. Y para realizar este salto, esta ave necesita, ¿ya?, utilizar energía. ¿Qué quiere decir? Tiene que perder energía para poder realizar este salto, ¿ya? Para que se pueda ubicar en un nivel de energía más cerca al núcleo, ¿ya? Entonces, utilice energía. Viceversa, vean acá, ¿no es cierto? Está el ave en la rama superior, en el nivel superior, realiza un salto para ubicarse en una rama más inferior, ¿sí? Lo contrario también, si esta ave quiere ubicarse nuevamente en el mismo nivel, tendrá que realizar otro salto, ¿no es cierto? En este caso, absorbiendo energía para poder ubicarse en un nivel más lejano al núcleo. Eso es lo que dice Max Planck. Y nos dice lo siguiente, que no va a haber ya saltos electrónicos entre o a mitad de los niveles, por decirlo así.
a una distancia intermedia de los niveles. No se va a producir eso, sino el salto de los electrones se va a dar de un nivel a otro, ¿ya? No en zonas intermedias, ¿ya? No en zonas intermedias. Entonces, de esta forma tenemos lo siguiente, ¿ya? A ver, aquí nos va a ayudar en la lectura Paola Escalante. Paola, ¿me escuchas? Paola, Profe, ya, ayúdame con la lectura, por favor. el electrón no puede tener una energía por debajo de la del modo fundamental, así que una vez allí no puede perder más y precipitarse al núcleo. Si estando en este estado de pronto llega un fotón, el electrón puede absorberlo, aumentando su energía y pasando a un estado excitado, y como un pájaro que salta de una rama de un árbol a otra más alta. Ya, continúa, por favor. También como un pájaro baja saltando a una rama más baja. El electrón puede despedir un fotón y caer en un estado de menor energía. Estos brincos son siempre entre estados de energías fijas y por tanto la luz emitida corresponde a frecuencias también bien definidas y no son posibles saltos entre ramas intermedias. Muy bien, muchas gracias, Paola. ¿Ya? Entonces, vean, básicamente aquí se está explicando, ¿no es cierto? Cómo es que se va a realizar el salto del electrón de un nivel a otro, ¿ya? Entonces, aquí en la parte teórica lo tenemos bien claro. Nos dice, el electrón no puede tener una energía por debajo de la del modo fundamental. Así que una vez allí, no puede perder más y precipitarse al núcleo, ¿ya? Si estando en este estado de pronto llega un fotón, el electrón puede absorberlo aumentando su energía y pasando a un estado excitado, como un pájaro que salta de una rama de un árbol a otra más alta. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un electrón, ¿ya? Que está, por ejemplo, en el nivel 2, en el segundo nivel de energía, y llega un fotón, ¿ya? Este electrón va a absorber ese fotón, va a absorber esa energía de ese fotón y va a realizar un salto a un nivel de energía más lejano. Se ubicará, por ejemplo, en el tercer nivel de energía. ¿Ya? Entonces, se está ubicando en un nivel de energía más alejado. Ya está aumentando su energía. Pero, ¿qué pasa? Así como también el electrón puede ubicarse en niveles de energía más alejados, puede ubicarse también en niveles de energía más cercanos al núcleo. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un electrón, por ejemplo, en el nivel 4, ¿ya? En el nivel 4, este puede desprender energía, puede perder energía en forma de fotón. Imaginen que pierde energía, ¿ya? Entonces, este electrón, ¿ya? También va a realizar otro salto para ubicarse en un nivel de energía más cercano al núcleo. En este caso, por ejemplo, puede ubicarse en el nivel 3 o en el nivel 2, dependiendo a la cantidad energética que está liberando, ¿ya? Muy bien. Esos brincos o esos saltos vamos a ver que son siempre entre estados de energía fijas, ¿ya? Y por lo tanto, la luz emitida corresponde a frecuencias también que van a estar bien definidas, ¿ya? Y ojo, no es posible que se produzcan saltos en niveles, en zonas intermedias entre los niveles. Este salto de los electrones tiene que ser de un nivel a otro, ¿sí? De un nivel a otro, ¿ya? Muy bien, chicos. Excelente, hasta aquí. Muy bien. Entonces, con esto, dando esa parte, ¿no es cierto? Vamos a empezar a describir el principio de la dualidad de la materia de Broglie, ¿ya? De Lois de Broglie. Entonces empezamos. Ya. En esta parte quien nos va a ayudar en la lectura es Cristian. Cristian, ¿me escuchas? Cristian, Sí, profe, sí, profe. ayúdame con la lectura, por favor. Hipótesis de Broglie. Dualidad onda-corpúsculo del electrón.
Lois de Broglie pensó que, al igual que la luz, pese a ser de naturaleza ondulatoria, presentaba muchas veces una componente corpuscular. Podía ser que la materia normal trata siempre como partícula, tuviese también una naturaleza ondulatoria. De Broglie, en 1924, predijo que toda partícula en movimiento lleva asociada una onda cuya longitud onda vale. Ya, muy bien. Gracias, Cristian. Entonces, vamos a ver aquí, en referencia a la hipótesis de de Broglie, lo siguiente, ¿ya? La hipótesis o el principio de de Broglie se denomina como el principio de la dualidad de la materia, la dualidad onda-corpúsculo del electrón, ¿ya? Entonces, nos dice ahí, Lois de Broglie pensó que, al igual que la luz, pese a ser de naturaleza ondulatoria, presentaba muchas veces una componente corpuscular, ¿ya? Podía ser que la materia normal, tratada siempre como partícula, tuviese también una naturaleza ondulatoria. ¿Qué quiere decir? Que en un inicio, ¿ya? Se pensaba que, al igual que la luz, ¿ya? El electrón podría ser o podría tener una naturaleza ondulatoria. Pero además, se llega a descubrir, gracias al principio de la dualidad de la materia, ¿ya? De Lois de Broglie, que el electrón no solamente se comporta como onda, sino también se puede comportar como corpúsculo o como partícula, mejor dicho, ¿ya? Entonces, según esta hipótesis de Broglie, nos dice en conclusión lo siguiente, que el electrón se comporta o tiene doble naturaleza, chicos, ¿ya? Tiene doble naturaleza. Este electrón se va a comportar tanto como onda y también se va a comportar como partícula, ¿ya? Entonces, ¿cómo se comporta, chicos, según la teoría, perdón, según el principio de la dualidad de la materia de Broglie, el electrón? ¿Cómo se comporta el electrón? Chicos, chicos, ¿cómo se comporta el electrón? Chicos, ¿cómo se comporta el electrón? Nos dice ahí. ¿Qué les acabo de decir? ¿Cómo se comporta el electrón? De naturaleza ondulatoria. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Vean, en conclusión, y esto no quiero que se olviden, ¿ya? No quiero que se olviden esta parte. El electrón, según la hipótesis de Broglie, según el principio de la dualidad de la materia de Broglie, nos dice lo siguiente. El electrón se comporta como onda y como partícula. Así de simple, chicos. El electrón se comporta como onda y se comporta como partícula. ¿Cómo se comporta el electrón, chicos, según de Broglie? Chicos, ¿cómo se comporta el electrón según de Como Broglie? onda o Como partícula. onda o como partícula. Ya, como onda y como partícula. Ya, como onda y como partícula. ¿Estamos de acuerdo todos, hijos? ¿Hasta aquí? ¿Todos estamos de acuerdo hasta aquí? Sí, ¿Ya? profesor. Muy bien. Entonces, en el año de 1924, de Broglie predice lo siguiente, ¿ya? Nos dice, toda partícula en movimiento lleva asociada una onda, ¿ya? Toda partícula en movimiento lleva asociada una onda cuya longitud de onda vale. Acá tenemos la fórmula de la longitud de onda. Nos dice, esta longitud de onda tiene la siguiente equivalencia, ¿ya? Para hallar la longitud de onda de una partícula, nosotros vamos a utilizar la constante de Planck, que es h, y esta constante de Planck vamos a dividir entre la masa de la partícula multiplicada por su velocidad, ¿sí? Multiplicada por su velocidad. Entonces, esa fórmula se utiliza para que nosotros podamos determinar cuál es la longitud de onda de una partícula, ¿ya? De una partícula en movimiento. Muy bien, entonces recordando cómo se comporta el electrón según el principio de la dualidad onda-corpúsculo del electrón, según el principio de Lois de Broglie. ¿Cómo se comporta el electrón, chicos? Chicos, ¿cómo se comporta el electrón, dijimos? ¿Cómo?
como Muy una bien, onda y Corianca, muy bien, partícula. Leo. Como onda y partícula. Muy bien, chicos, ¿ya? Se comporta como onda y como partícula. Muy bien, continuamos, ¿ya? Ah, bueno. Muy bien, chicos, continuamos. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente, ¿ya? Planck y Einstein habían demostrado la naturaleza dual del electrón. ¿Qué quiere decir? Que al ser una partícula, ¿ya? Que se comportaba como onda, ¿ya? Es decir, el electrón se comporta al mismo tiempo como partícula y como onda, lo que les indicaba, ¿no es cierto? Esa es la naturaleza o la naturaleza dual del electrón, a eso se refiere. Entonces, aquí vemos que el electrón se comporta al mismo tiempo como onda, vean aquí, como onda, y se comporta también como partícula, ¿ya? Hacemos una pausa aquí. Continuamos, chicos. Muy bien. Básicamente, el poder entender el comportamiento del electrón, chicos, ¿ya? El poder conocer que el electrón se comporta al mismo tiempo como partícula y como onda, hizo posible que se diesen muchos descubrimientos, ¿ya? Y se diesen también muchos aportes a la ciencia y la tecnología. Dentro de ellos, por ejemplo, está el que nosotros podemos utilizar ese principio, dar uso a esa naturaleza dual de los electrones, por ejemplo, para la fabricación de microscopios electrónicos de barrido, ¿sí? Para la creación de microscopios electrónicos de barrido que nos permiten observar estructuras o estructuras muy pequeñas, ¿sí? Estructuras mucho más pequeñas y a mayor detalle. Por ejemplo, nosotros en la figura que estamos observando en la diapositiva, vemos básicamente que es una microfotografía electrónica del virus ébola, ¿ya? Y esta microfotografía, chicos, está amplificada 190.000 veces, ¿sí? Está amplificada 190.000 veces. Este virus del ébola, cabe recalcar que causó una epidemia en África en el año de 1995, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver que en 1927 Davison y Hermer, ¿no es cierto?, demostraron que los electrones podrían ser difractados al igual que los rayos X, ya que los electrones se comportaban como ondas. Entonces vean cómo básicamente también esta naturaleza dual de los electrones permite, ¿no es cierto?, que nosotros podamos fabricar aparatos cada vez más sofisticados para poder observar estructuras cada vez más pequeñas, ¿ya? Podemos, ya, en conclusión, el principio de la dualidad de la materia de Lois de Broglie nos dice, ¿no es cierto?, que el electrón se comporta como partícula y como onda. Vean qué sencillo, ¿no es cierto? Entonces hablamos de la naturaleza dual del electrón. El electrón se comporta como partícula y como onda. Muy bien. Hablamos ahora en referencia al principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? Al principio de incertidumbre de Heisenberg. Aquí, a ver, Corianca, ¿me escuchas? Corianca, Sí, profe. ayúdame con la lectura, Corianca, por favor. Ya. Principio de incertidumbre de Heisenberg. El físico alemán Werner Heisenberg llegó a la conclusión de que la doble naturaleza de la materia impone limitaciones. Es imposible conocer con exactitud y simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. Ya, muchas gracias, Corianca. Entonces, el físico alemán Werner Heisenberg, chicos, al analizar la doble naturaleza del electrón, al analizar el principio de la dualidad de la materia, ya que había sido propuesto por Lois de Broglie, aquella que nos indica que el electrón se comporta como onda y como partícula, nota que tenía ciertas limitaciones. Más que todo en esto relacionado a que nosotros podamos determinar con exactitud la velocidad y la posición exacta del electrón, ¿ya? Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos indica lo siguiente.
Es imposible conocer con exactitud y simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. ¿Esto por qué? Vean, si el electrón está girando a grandes velocidades en la nube electrónica, ¿no es cierto?, alrededor del núcleo, y yo quiero saber exactamente la posición del electrón, es como decir, voy a detener, ¿no es cierto?, haciendo cálculos en el tiempo, voy a detener en el tiempo al electrón para poder ubicarlo en un determinado nivel de energía, por ejemplo. ¿Ya? Para poder determinar su posición, ¿ya? Y al momento de hallar la posición del electrón, prácticamente es como si yo estaría anulando la velocidad, ¿ya? La velocidad no se va a poder determinar, ¿ya? Ahora, lo contrario, si yo quiero hallar, ¿no es cierto? Quiero determinar a qué velocidad este electrón está girando alrededor del núcleo, ¿ya? Lo puedo hacer, sí, voy a poder hallar la velocidad. Pero al hallar la velocidad, como el electrón está girando a grandes velocidades, ¿no es cierto?, no voy a poder determinar en el tiempo exactamente en qué posición está este. Entonces, esa es la conclusión a la cual llega Heisenberg, analizando también el principio de la dualidad de la materia de Lois de Broglie. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice el principio de incertidumbre de Heisenberg? En conclusión, es imposible conocer con exactitud y simultáneamente, ¿vean? Es imposible conocer con exactitud y simultáneamente la posición y la velocidad de un electrón. O bien puedo determinar su posición, o bien solamente determino su velocidad, mas no puedo hacer las dos, o no puedo hallar las dos variables al mismo tiempo, ¿ya? No puedo hallar las dos variables al mismo tiempo, ¿ya? A eso se refiere el principio de incertidumbre de Heisenberg, ¿ya? A ver, aquí con la bueno, ¿ya? Entonces, hacemos una pausa, ya terminamos. Seguimos. Muy bien. En esta parte nos va a ayudar en la lectura. A ver, María Fernanda Valdivia, ¿me escuchas? ¿Puedes utilizar tu micrófono? María Fernanda. María Fernanda. Profe, Ya, ayúdame por favor con la lectura de esta diapositiva. ya. Como una definición simple podemos señalar que se trata de un concepto que describe que el acto mismo de observar cambia lo que se está observando. En 1927, el físico alemán Werner Heisenberg se dio cuenta de que las reglas de la probabilidad que gobiernan las partículas subatómicas nacen de la paradoja reflejada en los experimentos mostrados de que dos propiedades relacionadas de una partícula no pueden ser medidas exactamente al mismo tiempo. Si el electrón obedeciese las leyes de la mecánica newtoniana, las incertidumbres podrían reducirse a cero y la posición y el momento del electrón podría determinarse con toda precisión. Muy bien, muchas gracias María Fernanda. Entonces, con una definición simple, ¿ya? Podemos señalar que se trata de un concepto que describe que el acto mismo de observar cambia lo que se está observando, lo que les estaba indicando, ¿no es cierto? Si yo quiero ubicar al electrón exactamente, ¿dónde se ubica exactamente el electrón? Es como decir, lo tengo que detener en el tiempo, ¿sí? Entonces, ese mismo hecho de observar en un determinado lugar al electrón hace que ya varíe inclusive su velocidad, ¿ya? Y no lo pueda calcular con exactitud, ¿ya? A eso es a lo que se refiere el principio de incertidumbre de Heisenberg. Vamos a ver que en 1927 el físico alemán Werner Heisenberg se dio cuenta de que las reglas de la probabilidad que gobiernan las partículas subatómicas nacen de la paradoja reflejada en los experimentos mostrados, de que dos propiedades relacionadas de una partícula no pueden ser medidas exactamente al mismo tiempo, ¿ya? Si el electrón obedeciese las leyes de la mecánica newtoniana, es decir, la mecánica clásica, las incertidumbres
podrían reducirse a cero. Y la posición y el momento del electrón podrían determinarse con toda precisión. ¿Ya? Entonces, en conclusión, llegamos a lo mismo que el anterior. El concepto sobre el principio de la incertidumbre de Heisenberg nos dice, no es posible determinar con exactitud y al mismo tiempo la posición, ¿no es cierto?, y la velocidad del electrón. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿ya? Muy bien, entonces, vamos a ver que en las zonas de más densidad, ¿ya? En las zonas de más densidad del átomo o de la nube electrónica más que todo, ¿ya? En las zonas de más densidad de la nube electrónica, es la zona donde que hay mayor probabilidad de encontrar al electrón, ¿ya? Terminemos de copiar esto, por favor, chicos. Con todas estas indicaciones, chicos, y todo el avance, damos por terminado la sesión del día de hoy, ¿ya? Muy bien, chicos, nos vemos, cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Saludos en casa, chicos, cuídense mucho. Chao, profe, cuídese. Cuídense bastante ustedes también, chicos, por favor. Nos vemos la siguiente semana, ¿ya? Cuídense. Chao, chicos, chao. Muy bien, gracias, chicos. Chao, cuídense.